Buenos amigos, esperamos unos segundos para iniciar con el máximo de presentes posible. Son las 5 en punto de la tarde. Paolo Posenti se unió. Bien. Carolina Wolf compartió también. Casu Franceschi. Saludo. Bien. Halcón Maltés. El halcón maltés. Bogar. Ok, saludos. Saludos Penélope. Saludos de Nicaragua. Mucho gusto a la gente de Nicaragua. Saludos de Valencia. David Beta. Saludos Jacksonville. Jacksonville es Mississippi. No, Jacksonville es acá mismo en Florida, al norte. Saludos de Caracas. Saludos pariente. Este es el tigre de Margarita. Saludos Valencia, Ernesti. Buenas tardes, caballo. Guerrillero de... Hola desde USA, Yara.com, Yaracom 14, Jacksonville, Florida. Exactamente. Saludos, profesor. Saludos de Cuba, Estado Miranda. Ya hay 42, siguen subiendo. Desde Panamá, Domingo. El hermano Domingo, el hermano mayor Domingo. Saludos, Domingo, gusto verte por aquí. Desde Latillo, Ciprica, invitó seguidores. Saludos de Panamá. Ivic, creo que conozco ese Ivic. O Vic, perdón. Vic 2012. Cariño desde Alemania, señor Franceschi, Voltaire celular. No puedo, porque se vuelve un lío esto. No puedo ver las letras que están en esta dirección. No me diga que lo voltee, porque entonces las letras no voltean. Las letras, estoy por el iPad, porque el iPhone se estropea por las llamadas. Cuando llaman por teléfono se va la transmisión y es un lío por los WhatsApp. Saludos, doctor Franceschi, el recontarrecho apareció por allí. Bien, desde Maracaibo, María Angélica, bienvenida. No veo a Phantom, se le ve oblicuo. ¿Qué es eso? Saludos, Sir Albert. No creo. A ver, si yo estoy frente a la cámara y me veo así, el que está oblicuo es otro, no yo. Cariño, doctora Ana de Latillo. Está bien, siempre. Está bien así, ¿viste? Que eso es un lío, porque cada quien tiene aparato distinto. Le agradezco que siempre esté ahí trabajando por toda Venezuela sin condiciones. Así es, igual lo mismo. Ok. Que sea lo mejor para ustedes, así está mejor. 46, gran saludo, pero intente enderezar el iPad. Dios mío, que está derecho. ¿Cómo hago yo para explicarle que está derecho? Saludo, intenté enderezar el iPad. Saludo de San Cristóbal. Bien, amigos, vamos a comenzar entonces. Habrán ustedes recibido la noticia que la MUD convoca para el 1 de septiembre. 1 de septiembre. Y hay un despliegue de los partidos, de Capriles, todos recorriendo el país. Me parece muy bien que recorran el país y estén explicando cosas contra el régimen. Lástima que no puedan explicar otra cosa que una teoría sumamente complicada, según la cual hay que aguantar y aguantar y aguantar palos de un régimen que no tiene otra alternativa sino permanecer en el poder a como dé lugar, a cualquier precio. Y en eso no pueden sencillamente querer convencernos o no podrán convencernos de que es bueno esperar y esperar a la buena de Dios. Hasta el 1 de septiembre entonces dice que queda fijada pues la gran convocatoria para la toma de Caracas, como amenazó Capriles. Espero que no sea como aquella toma del 16-17 de abril, que la suspendió porque había en el país mucha violencia y él era enemigo de la violencia.
Mira cuántos muertos llevamos ya, Capriles, en 3 años, desde aquel abril en que no quisiste movilizar porque se había vuelto violenta las movilizaciones. Y es otra vez la misma discusión, amigos. ¿Qué es lo que se hace para que se vaya un gobierno y se nos chantajea con que el gobierno va a ejercer violencia? Teodoro Pecojo era especialista de esa tesis. Están preparados. El gobierno va a desatar una gran masacre. Bueno, ¿y qué se hace entonces? ¿Se aguanta el gobierno indefinidamente? Todos los que le hablen de que el gobierno está preparando masacres es un agente del gobierno. Eso que quede absolutamente claro. Todo el que proponga que no se puede movilizar el pueblo porque hay solo una vía institucional, legal, pacífica, parlamentaria, institucional, electoral, entonces está buscando la quimera de un abandono del poder por las buenas voluntariamente. Dice usted que el oficialismo va a impedir la movilización, o sea, le está dando crédito a la idea de que no importa cuándo la hagan, el oficialismo la va a impedir, va a trancar las vías, dice. Algoterapia. Es un hecho, amigos, que estamos... Muchas gracias los amigos de Venezuela hasta los tuétanos, me dice el saqueador que estoy allí en vivo. Allí hay centenares y centenares de personas que están oyendo automáticamente. Ok. ¿Qué gente tan rara, doctor? Parece que viven no sé dónde, en Narnia, me imagino. Porque es que definitivamente no se comprende. ¿Qué es lo que necesitan para entender que no habrá manera de que tengamos una vía legal y parlamentaria y, ¿cómo se llama esto?, y pacífica al poder? ¿Está María Corina en la única posición correcta? Efectivamente, María Corina está defendiendo la tesis de la rebeldía nacional. Ella acompaña hasta donde puede, para no divorciarse, me imagino, de los grandes sectores que todavía puede la MUD tener tras de sí. Yo no soy ningún mezquino para negarle que cada uno de esos liderazgos de la MUD algo han convencido a un sector de la población que se mantiene en la lucha política con la esperanza de que no pase nada. Bueno, mire, si no pasa nada, entonces preparémonos para una esclavitud como la cubana. En Venezuela no ha llegado la esclavitud cubana. Yo no creo que llegue, porque creo que el país se va a rebelar antes de que eso se establezca. Pero no será bajo la dirección de la MUD que vamos a rebelarnos, porque la MUD pareciera estar conforme con que esto siga atornillándose cada vez más hasta que sencillamente nos impongan la tarjeta de racionamiento, la eliminación de toda la propiedad privada, la imposibilidad de salir del país salvo con una mano adelante y otra atrás, dejando las propiedades que van a ser ocupadas por, digamos, lúmpenes del gobierno, que se encargarán perfectamente de ocupar esas viviendas, lo que ocurrió en Cuba. Pero es que no ha ocurrido en Venezuela lo que ocurrió en Cuba, porque la gente siempre anda empeñada en que somos otra Cuba, y no lo somos, porque Cuba es un régimen de tiranía comunista y Venezuela no es un régimen de tiranía comunista. Venezuela es una tiranía de ampones narcotraficantes, es un narcoestado, no un estado comunista como el cubano. Y ellos se han manejado en el mantenimiento del capitalismo porque son los principales beneficiarios de ese capitalismo hipercorrupto, narcotraficante, un capitalismo ampón. ¿Cómo maneja Diosdado la fortuna que maneja, o cada uno de esos generales, o todos estos bicharracos que salen del país y tienen cuentas millonarias en dólares en la banca extranjera? ¿Cómo manejan todo eso? Tiene que ser por la base de mecanismos bancarios de su propia banca, tiene que ser por mecanismos de depósitos, de transferencia, y antes había una muy fácil, que era los Panama Papers, el paraíso fiscal de Panamá, pero eso no elimina que sigan. Por ejemplo,
Hay un señor preso en Colombia ahorita, cuyo nombre no viene al caso, es un nombre que bueno, podía buscarlo con paciencia y dárselo, pero no lo memorizo porque es un nombre raro. Pero es un hombre que aparece con Cilia Flores y Diosdado, es el chofer del piloto de Diosdado. El chofer. Es el piloto del avión de Diosdado, el que más usaba. ¿Y sabe dónde andaba ese avión? Él va y viene a Bahamas a llevar decenas de millones de dólares y decenas de toneladas de cocaína a todo el Caribe. Tiene conexiones para Francia, lo pescó la DEA en territorio colombiano, lo custodia la DEA colombiana, o sea, la oficina de la DEA y los amigos de antinarcotraficantes ahí en Colombia, pero no lo extradita en Estados Unidos. La DEA lo está pidiendo, pero también lo pide Venezuela. ¿Y por qué lo pide? Bueno, para que su compañera, su amistad, la jefa de los narcoflores, porque el tipo le manejaba también a los narcosobrinos, bueno, se ha protegido en todos sus secretos. Ese tipo está en Colombia. Se fugó hace pocos meses después de haber saqueado el Banco Industrial, otro ciudadano. Usted sabe, a mí no me gusta nombrar a la gente, porque uno embarra los apellidos. Si uno dice fulano de tal López, y hay varios bolichicos López, grandes estafadores a la nación venezolana, apellido López, y entonces rápidamente se busca las familias López, que hay varias, entre ellas la de Leopoldo López. ¿Y qué? Leopoldo López es beneficiario de alguna manera de los narcosobrinos. Bueno, ya lo han acusado de eso, él se defenderá, pero el López ese no es un hermano de Leopoldo. No sé, será tío, primo, sobrino, no sé. Pero cuando uno dice López, entonces, bueno, ¡pam!, la mirada fija en el nombre al que puedan dañar. Y Leopoldo López no puede ser acusado por tener primos narcosobrinos, por tener, bueno, casi la misma cosa, por tener primos bolichicos, de ser él un bolichico. Pero sí es un hecho que los bolichicos y los boliburgueses, Banco Occidental de Descuento, Banco, ¿cómo se llama?, crédito no sé qué cosa, comercial, banco de Venezuela, por supuesto, Banco Banexco y su filial panameña. ¿Qué opino si gana Trump frente a Venezuela? Ya va. Esos boliburgueses, que son los grandes beneficiarios del régimen chavista, al lado de la gran burguesía roja que se creó con Chávez, eso es una sola masa, que no son burócratas del Partido Comunista, que no son gente obligada a ser austera, como los miembros del Partido Comunista cubano, ni siquiera como los burócratas chilenos, siempre lo repito, del gobierno de Allende, que eran sindicalistas, gente del Partido Comunista chileno, dirigentes socialistas, dirigentes obreros, líderes profesionales. No, aquí estamos es en una narcodictadura dirigida por capitalistas rojos. Capitalistas rojos. Y esos capitalistas rojos, mis amigos, es una sociedad absolutamente intrincada de sociedades de todo tipo, entre esa burguesía roja, delincuente, y la burguesía tradicional, que se convirtió también en delincuente en muchos sectores. Hay sectores sanos, por ejemplo, los que representa María Corina, pero la boliburguesía que financia candidaturas por allí, son una plaga, igual que el chavismo, porque es la burguesía guisadora. Diga los nombres, quién los manda a robar. Quisiera yo, mi amigo, decir nombre por nombre, pero esas fortunas sí están ocultas y bien disimuladas, muy bien disimuladas, detrás de fachadas de bancos serios. Bien, está la pregunta entonces de si el señor Trump tiene o no posibilidades de ganar. Sí, tiene posibilidades de ganar. ¿Cambiaría la política de Estados Unidos hacia Venezuela? No solo hacia Venezuela. La política de Estados Unidos pudiera cambiar para todo el mundo conocido. Y para los que no conocen lo que es pudiéramos llamarlo,
un cambio, un viraje profundo en la política norteamericana, bueno, prepárense para eso, porque eso pudiera venir de la mano del señor Trump. ¿Y a dónde salió este hombre? Bueno, de las filas de una extrema derecha americana, no necesariamente, pero es de la extrema derecha. O muchas de sus opiniones son de extrema derecha. Ahora, ¿qué es extrema derecha? Por ejemplo, anglicanos o gente de estas iglesias evangélicas ultramontanos, absolutamente conservadores hasta los tuétanos. Bueno, sí, eso es extrema derecha. El fundamentalismo religioso es extrema derecha. Pero son, por ejemplo, librecambistas, es decir, partidarios de la economía a fondo de mercado y de la pertenencia de Estados Unidos a la globalidad económica, partidarios de los grandes acuerdos comerciales, de mercado, ¿cómo se llama esto, chicos? De tratados comerciales de libre comercio. Bueno, Trump no es partidario del libre comercio, una cosa rara. Coincide entonces con los republicanos en demasiadas cosas, es su candidato, pero no es partidario de algo que es una tesis tradicional de los republicanos, como es la libertad de comercio. Trump es ¿cómo se llama esto? Aislacionista, es proteccionista, quiere aranceles altos, le quiere subir 35% de aranceles a, por ejemplo, la industria del automóvil, porque tiene un compromiso, dice él, con la recuperación de los empleos en los Estados Unidos. Y quien quiera recuperar empleo impidiendo la competencia con las importaciones, sencillamente pertenece a una tesis del proteccionismo de los años 30 o de los años 20, el aislacionismo. Esto implica que no quiera participar en la arena política mundial. No, sí quiere, pero quiere de otra manera. Por ejemplo, él considera que los rusos no son mala gente, que hay que entenderse con Putin. ¿Y esto contra quién es? Ya que no es contra Putin. No, es que él reconoce, al parecer, lo que conozco de él, lo que leo entre líneas, que el señor Putin para él representa la defensa del viejo imperio zarista, del viejo imperio que fue comunista y que ya no es, de lo que era la Unión Soviética y sus satélites, pero que el señor Putin no es una amenaza ya para Occidente. Entonces Europa, que mantiene, digamos, en la sombrilla atómica, el paraguas atómico americano contra Rusia, sin embargo anda metiéndose más de lo que debería contra Rusia, por ejemplo en el caso ucraniano. ¿Y qué propone Trump? Desenganchar un poco de ese paraguas a las actitudes de la Unidad Europea, de la OTAN, porque prefiere como replantear todo. Al parecer querría entenderse más con Rusia y China que con la propia OTAN. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué no defiende el mundo libre, como se dice? Porque es que el mundo libre compite con ellos en demasiadas cosas. Y sencillamente no puede estar peleándose con todo o ser aliado de todos, porque no da para tanto la hegemonía norteamericana sobre el mercado mundial, sobre la tecnología, etc. Él va a escoger otro sistema de alianza. ¿Y qué implica ese sistema de alianza? Bueno, él quiere hasta la posibilidad de una guerra de exterminio en el Medio Oriente. Nada más y nada menos. Porque anda en el plan de doblegar, pero para siempre, según él, la voluntad de los islamistas radicales de querer molestar a Occidente y a los Estados Unidos en particular. Este hombre no anda en plan de diálogos, de diálogo de civilizaciones, como decía Zapatero, como es la tesis en boga, que está, digamos, tratando de abrirse paso siempre para buscar maneras de que la conflictividad baje, pero a expensas de alguien. La conflictividad ha bajado a expensas del poderío de Estados Unidos. Y entonces Trump estima quizás que haya que volver
a ser algo belicoso, algo mucho más abierta, la declaración de los intereses americanos que pueden coincidir con Rusia, pero deben coincidir menos, un poco menos o mucho menos con la Europa capitalista, que les compite en muchas cosas y que le cuesta mucho dinero a Estados Unidos mantener esa protección europea. Es un replanteamiento. Respecto a América Latina, me da la impresión de que habría un cambio sustancial, porque Trump llama bandidos y delincuentes a los Castro, a Cuba, pues, y a los chavistas, a Maduro. Dice él que detesta este régimen. De manera que si Obama tiene 8 años disimulando sus intereses hacia Venezuela, que parecieran muchos años haber coincidido con el mantenimiento de, digamos, de este régimen, dice una vecina que Trump es el anticristo. Esa discusión me escapa. Yo no tengo una visión así tan definitiva sobre la personalidad de un líder político como Trump. Sé que es racista, sé que es chauvinista, es decir, defiende con unas banderas realmente casi que irritativas la opinión de los estadounidenses contra otros países. El artículo de Henry Ramos sobre los militares, ya se los explico. ¿Qué va a pasar con el ISIS? Bueno, la propuesta del señor Trump es liquidarlos. Para usted la Tercera Guerra Mundial. Bueno, si esa es la Tercera Guerra, ya empezó. Porque la guerra al terrorismo la han llevado adelante, sobre todo contra el terrorismo de ISIS. La ha llevado, mire, la Unión Soviética, perdón, Rusia, la Rusia de Putin. Y allí hay cosas que sencillamente son herencia de la manera, digamos, apresurada. ¿Y qué más puede decirse, Dios mío? De la manera Obama de hacer las cosas. La manera Obama, que coincide con la MUD, por ejemplo, nos atornilló el chavismo los 8 años de Obama. Pero sustancialmente no es lo opuesto a lo de Bush, que nos atornilló el chavismo 8 años en el poder. Ni siquiera la de Clinton, porque el año y pico que estuvo Clinton inicial con Chávez fue un año y pico de colaboración con Chávez. Buscó todas las maneras posibles de hacerle entender mediante ofertas de ayuda, etcétera, que bueno, que no hiciera el disparate de distanciarse de Occidente y de Estados Unidos en particular. Chávez, que era muy torpe, muy bruto y muy, digamos, sigüiz de Castro, prefirió el discurso, pues, porque era el que le garantizaba, Castro lo que le garantizaba, que no se atuviera nunca a reglas democráticas de alternabilidad. Jeremy Vargas, ataques aéreos, nada de tropas en el terreno. Es que las guerras modernas, parece ser, serían guerras de drones y de toda clase de inventivas para evitar el riesgo, y de ejércitos mercenarios, ¿saben? De gente que se le paga para ir a matar, no necesariamente tras una bandera, sino tras unos intereses determinados, los del país que los contrata, y el contratado que lo que quiere es sobrevivir y dar el máximo rendimiento, es decir, el máximo de muertos posible por cabeza de mercenario. Frente a Venezuela, doctor, ¿cómo ve usted a Trump? ¿Es posible prácticas duras contra el régimen? Es que el régimen no va a llegar a enero. Esa es mi opinión, mi humilde opinión, como dicen. Yo no creo que haya que hacer frente el gobierno de Maduro a Trump, porque antes de que llegue Trump en enero ya no debería quedar, ¿cómo se llama? Ya no debería quedar el gobierno de los chavistas, de Maduro, en el poder en Venezuela. Eso equivale también a decir que aspiramos que esa porquería de gobierno la tumben antes. Y eso nos lleva al tema militar que el amigo planteó del señor. ¿Cómo les gusta la política americana? ¿Piensa usted puede ser mejor la liberación de Hillary? No, señor, yo no creo que Hillary sea nada distinto a Obama. Y es más, no creo en definitiva que nadie de Estados Unidos signifique un gran cambio para nosotros. O nosotros mismos nos quitamos estos bicharracos de encima, o no hay manera de salir de este atolladero. Porque siempre estamos esperando un Salvador del Norte, y el Norte tiene 17 años atornillándonos a estos ciudadanos.
Y hay algo incluso igual o peor, que es la continuidad de un régimen de partidos clientelares que, saliendo del chavismo, vuelvan entonces por su fuero las maquinarias partidistas que ya llevaron a Venezuela a profundos males sociales y que no pueden seguir. Porque el tema nuestro es sí o no al estatismo económico, sí o no a la forma de administrar un gobierno para élites privilegiadas o para ciudadanos iguales ante la ley, que es el cambio verdadero que hay que hacer. Porque si se cambia el chavismo por la cuarta otra vez, pero una cuarta con un país hambreado y con un país entonces que se lo van a repartir en una rebatiña de intereses de grupos económicos de la boliburguesía, pero por vías capriles o por vías interpuestas, bueno, les regalo las razones para apoyar a esta gente, porque sencillamente todos son responsables de esta torta. Aquí estamos por la cuarta, mi amigo, que se transformó en quinta. La partidocracia clientelar de la cuarta se transformó en gangrena de la quinta. Bien, quisiera poder responder lo de Henry Ramos. No me pregunten por ahora otro tema, que es el artículo famoso. Henry Ramos hace toda clase de afirmaciones que parecieran ser correctas, pero no sé de qué país habla, porque en este país, en nuestro país, no puede ser que alguien sustente una especie de visión civilista, fundamentalista, democrática, a ultranza, olvidándose que este país lo armó institucionalmente Juan Vicente Gómez, que se constituyó un Estado venezolano que no tenía 4 o 5 pedazos dirigidos por caudillos o por un centralismo exasperante como el de la dictadura de Guzmán Blanco 20 o 30 años antes de Gómez, pero que era administrado por delegaciones de caudillos que dominaban y sojuzgaban un país hundido en la pobreza, hundido en los hegemones, en las hegemonías rurales de caudillos rurales. Gómez acabó con aquello y montó un Estado moderno y hubo explotación petrolera. No puedo ver siquiera los letreros porque entonces no puedo responder lo que me preguntaron sobre Henry Ramos. Decía que esa fundación del Estado moderno por Juan Vicente Gómez se hizo permanente porque constituyó una élite militar. Esa élite militar formada en escuelas fue la que trajo a Venezuela hasta hoy. Gobierno López Contreras, gobierno Medina, golpe con Betancourt, con los militares. Luego, golpe de los militares ya sin los adecos contra el propio adeco, el maestro Gallego. 10 años de perejimenismo, inicialmente con Delgado Charbó, que lo matan, otra gente. Pero no fue una operación de Pérez Jiménez como creían sus enemigos. Y del 58 las Fuerzas Armadas, no una rebelión social, no fue así, mis amigos. Es un golpe, pero absolutamente clásico, el que saca a Pérez Jiménez del poder. Y ese golpe, ese llegadero militar de los primeros 22 días del mes de enero del 58 producen ese 23 de enero y la ida de... Pero el 23 de enero no como un acto para sacar a Pérez Jiménez, sino como la celebración que se había ido. Esa es la verdad histórica. Yo no estoy aquí para inventar, digamos, fábulas. Y entonces sigue la Fuerza Armada defendiendo el nuevo régimen. Enfrentó 4 o 5 golpes militares de la izquierda, Carupanazo, Barcelonazo, y el porteñazo, sangrientos. Había liquidado también el propio 58 el golpe de Castrolión, que era properejimenista, de manera que la Fuerza Armada se iba depurando y acabando con alas propias para garantizar que el nuevo encuadre de las fuerzas militares era la democracia representativa de los partidos. Y bien, la izquierda, derrotada en los golpes militares, se fue a la guerrilla y le tocó a las Fuerzas Armadas un plan de lucha antiguerrillera, pero impresionante. Son llamadas nuevamente
porque Caldera pacificó aquello y mandó a cada quien al Congreso, a las universidades, vació las cárceles de políticos. No significó que agarró mucho malandro tampoco, sino que, bueno, vació las cárceles de ese problemita que había en el entendimiento con la izquierda alzada. Y tan se entendió que la primera pacificación la hizo Caldera a la guerrilla y la segunda pacificación la hizo a los chavistas, a Chávez y a los alzados el 4 de febrero. Yo creo que Caldera fue una calamidad histórica, pero cada quien puede tener su opinión respecto a este señor. Pues bien, la acción de las Fuerzas Armadas vuelve con mucha fuerza en la defensa de la propia nación cuando hubo el incidente Caldas, que estuvo al borde de una guerra con Colombia. La Fuerza Armada vuelve a ser protagonista de la defensa de Costa Rica ante amenazas reales de que Nicaragua se quería coger o quería humillar a Costa Rica, y Venezuela salió en defensa de Costa Rica, mandó la aviación para allá, unos aparatos importantes de disuasión. Pero sigue la historia, y en el 89 la Fuerza Armada es llamada por Carlos Andrés Pérez a los 20 días de iniciarse el gobierno de Pérez para matar miles de venezolanos que andaban desordenados en pleno caos, en plena anarquía en Caracas. Y hay régimen democrático en Venezuela, o siguió Pérez, aunque no por mucho tiempo, mejor dicho, bueno, casi todo el periodo, pero los tumban son sus compañeros de partido en el Congreso. Siguió Pérez porque las Fuerzas Armadas aplastaron la insurrección popular, el caos del 27 de febrero del 89, y aplastaron también 2 golpes del señor Chávez de 1992. De manera que las Fuerzas Armadas, si de algo la pueden acusar todos los que quieren acusarla, es de continuidad estricta de la defensa de la Constitución que impera desde 1958. Pero hubo más acontecimientos. Llegó Chávez al poder por la vía electoral. Las Fuerzas Armadas, se rumoró mucho que podía haber un golpe del yerno de Caldera, etcétera, etcétera. No pasó nada. Las Fuerzas Armadas, Chávez fue muy astuto en poner allí las transiciones del caso. Me acuerdo que puso al gordo Salazar como jefe militar y venía de Washington, venía de, qué sé yo, de ser delegado de Venezuela ante la Junta Interamericana de Defensa, cosa por el estilo. Bien, y siguieron otros militares. Tan no eran chavistas que se alzaron contra Chávez en 2002. Claro, mientras tanto había ya las manipulaciones del sector de la cúpula militar. Nos acordaríamos, por ejemplo, del señor, ¿cómo se llama?, Rosendo, ataviado con todos sus oropeles, declarando su lealtad infinita al régimen en un desfile militar digamos, meses antes. Y ese señor Rosendo, uno de los portavoces del alzamiento de la obligación de las Fuerzas Armadas de impedir que Chávez matara a miles de venezolanos. Mataron 18 20 en la Puerta de Miraflores, y agarrarlo y zamparlo en un carro, llevárselo para Fuerteventura y de ahí para la Orchila, pasando por allí por la base naval de Turiamo. Mientras discutían entre los militares qué hacer con aquel hombre. ¡Mátenlo! ¡No lo maten! ¡Hay que tiene que pagar aquí! ¡Yo me quiero ir para Cuba!, decía él. ¡No lo dejen ir! ¡Hay que juzgarlo! Bueno, en esas discusiones, y hay todavía los que añoran que han debido lanzarlo del helicóptero, porque en Venezuela siempre hay soluciones milagrosas para todo. Si bombeaban a Chávez en el helicóptero, bueno, yo no sé qué le hubiera pasado, así de sencillo. De manera que uno no puede estar de acuerdo que han debido zumbarlo o no han debido zumbarlo, porque discutir sobre lo que pudo haber sido y no fue me parece una gran tontería. Pero ¿qué pasó después de los golpes del 92? Que los propios partidos políticos sacaron a Pérez, y los que conspiraban para poner a Chávez se unieron a los que conspiraban para sacar también por la vía legal a Carlos Andrés, y lo lograron, enjuiciado por el Senado del chavismo, de los copellanos y los adecos, sobre todo los adecos,
Bueno, lo sacan. ¿Y qué pasó con Pérez entonces? Bueno, que fue el último que podía representar genuinamente aquel régimen del 58. Sin embargo, las Fuerzas Armadas mantuvo a Caldera, a pesar de que Caldera fue tan impopular como Maduro. Llegó a 5 o 6% de favor popular Caldera. Y allí estuvo la Fuerza Armada defendiendo a Caldera. ¿Qué le recriminan entonces? Que defendió que Chávez fuera presidente, pero si lo eligió fue Cisneros, lo eligió el presidente del periódico El Nacional, el dueño de la cadena Capriles. A Chávez lo eligió la élite económica, el señor Bulton con sus aviones, bancos de todas clases que le daban dinerales, multinacional de seguro, la más importante de todo eso, de todas esas grandes compañías. Banco Bilbao Vizcaya, Banco Provincial. Eso financiaron a Chávez. ¿De qué hablamos entonces cuando se culpa a la Fuerza Armada de haber defendido a Chávez? Amigos, Osvaldo Cisneros le dio plata. No me consta, pero no me extrañaría nada. Al fin y al cabo Telcel siguió, pero para adelante. ¿Sí? Y bueno, ¿de qué hablamos, mi amigo? De que Chávez estuvo allí no porque lo parió la Fuerza Armada, es un producto de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada lo combatió y lo derrotó. Y los civiles se lo devolvieron como presidente. Y el 4 de febrero, Chávez los obligó a desfilarle a él como presidente. ¿No se acuerdan ustedes de aquella discusión de Caldera de que él entregaba el 2 de febrero? Y el otro quería no, que le entregara el 4. No, yo le entrego a usted el 2. Fue un gesto de dignidad de Caldera, porque ya hubiera sido demasiado evidente que era algo así como su pupilo. Bueno, y le entregó el 4 de febrero, pero le entregó el 2 de febrero, y el 4 Chávez convocó su gran parada militar para que las Fuerzas Armadas le desfilara a él y a Fidel Castro allí en el Paseo de los Próceres. Y bien, amigo, se interrumpió aquello el 11 de abril, y el 11 de abril entonces hay toda una campaña permanente en las redes, en los medios contra el general Baduel, y todos hemos participado en haberle echado tierra al general Baduel, porque el general Baduel fue el que trajo a Chávez, dicen. ¿Y qué fue lo que hizo Baduel? Ay, mi amigo, esa es una historia que no está contada, ¿saben? Las Fuerzas Armadas estaban en horas de estallar y de caerse a plomo masivamente entre ellos. Se iba a iniciar la guerra entre militares que llevaba a la guerra civil. Esa sí era una amenaza real, porque habíamos destrozado con aquella movilización de Miraflores y la huida de Chávez, mejor dicho, la salida de Chávez, la entrega de Chávez al alto mando militar. Recuerdan a Lucas Rincón. El presidente se le pidió la renuncia, la cual aceptó. Y él tiene esa renuncia escrita. Y bueno, se quedó calladito y tiene, ¿cuánto? 14 años por allá en Vigo, en Portugal, de cónsul. El señor, la cual aceptó. Ahora bien, ¿y qué ocurrió entonces en ese día 12, 13 y 14 de abril? Pasó que las Fuerzas Armadas prefirió no dividirse, no estallar, y un general que había sido, digamos, allegado de alguna manera a los sectores chavistas mayoritarios en aquella situación del 4 de febrero, y ayudó a Chávez a reponerlo en el poder, el general Baduel. Desde ese día no perdonan a Baduel, pero sí perdonan a Caprilito, a Leopoldito, a Henry Ramos, a Rosales, a Salas Romer, a toda la clase política que volvió a ocupar sus puestos gracias a Baduel. Porque lo que Baduel hizo fue, amigos, restituir el hilo constitucional. Vayan a los periódicos de la época. Vayan para que vean cómo hay una indignación de parte de partidos políticos porque el señor Carmona lo saca del juego. Lo acusaron del reyesuelo Carmona, que cómo se le ocurría, dictador, tirano.
Bueno, el señor Carmona representaba una élite económica y sobre todo una élite mediática que lo ayudó y lo enterró en 24 horas. Las otras 24 fue el pobre Carmona tratando de armar algo allí, pero no pudo ni siquiera obtener el nombramiento de un líder militar para el Ministerio de la Defensa. Esa es la pequeña historia que no se sabe. Y la cuenta Carmona quien quiera oírsela. Él no pudo seguir en la constitución de un gobierno sólido porque todos los partidos se fueron. La CTV se había ido. Y los que más rápidamente se fueron los grupos que armaban toda clase de presiones en las Fuerzas Armadas para obtener tal o cual liderazgo. Y como no se pusieron de acuerdo, no hubo ministro de Defensa. Y el que había era un marino que no podía representar a los sectores, digamos, más dinámicos, con mayor fortaleza, que son el ejército, chicos. Es el ejército el que tenía el pie de fuerza fundamental. Tan es así que es el ejército el que repone a Chávez desde la brigada de paracaidistas. Historia patria, mis amigos. Baduel entonces crucificado por la clase media como el que devuelve a Chávez, pero se les olvida que Venevisión lo puso, lo quitó, lo volvió a poner y lo volvió a sacar. Y lo volvió a poner. Eso es llamado hilo constitucional llevado y traído desde el año 2002 le debe su continuidad al ejército y a Baduel, para bien o para mal. Pero hay más de Baduel. En el 2006-07 hay un referéndum y desde la cúpula militar se oponen a la reforma comunista de Chávez. Y hubo delegados de la MUD a Baduel, siendo jefe militar, que la MUD aceptaba aquella reforma, que Chávez la ganaría por pocos votos, pero que ellos le proponían a Chávez que ellos aceptaban la derrota. Eso está grabado, ¿saben? Algún día llegará la hora de publicar todo eso. Según allegados al general Baduel que me han dicho esto. Hay grabaciones de esto. Pero el tema fundamental mío no es echarle más excremento al que ya tienen los señores de la MUD. Lo que yo quisiera es defender la tesis de que este Estado, que nació con la regularidad o irregularidades constitucionales sobre el eje de unas Fuerzas Armadas, que son la última razón de existir de este Estado y de cualquier Estado en el mundo, tiene muchas cosas que decir, señor Henry Ramos. Y Henry entonces los despacha en su artículo con no puede meterse. Pero sí había que meterse cuando había que mandarlos a matar el 27 de febrero. Sí había que meterse cuando pusieron a Rómulo en la presidencia de la República, el 45. Sí había que meterse en lo que forja las Fuerzas Armadas con los movimientos del 1 al 22 de enero del 58 que permiten que Rómulo Betancourt vuelva al poder y la democracia se reconstruya. ¿Cómo es esta doble moral, esta doble ética, esta doble lectura de la historia de quienes los militares les sirven si le sirven a sus intereses y si no les sirven a tus intereses los desechan? Lo lamento, yo no soy de esa escuela, yo soy de una escuela política de una sola pieza según la cual los principios dicen, que el Estado venezolano es un Estado que debe ser defendido por unas Fuerzas Armadas que existen gracias a él, para él y de él. Y que no hay Estado venezolano posible, por lo menos hasta donde nos alcanza la imaginación, sin la existencia y fortaleza de las Fuerzas Armadas. Si la desgracia mayor del país es que han podrido esas Fuerzas Armadas. Es que vienen podridas de la cuarta, amigo Henry Ramos. Es que los cargos también los asistían los adecos y los copellanos, que pasando por la Comisión de Defensa, generalmente de adecos, hacían y deshacían con los favoritismos de la Fuerza Armada.
Ojalá podamos algún día poner al almirante Carratú a explicarnos aquellas gestiones de acción democrática durante la administración de Pérez, porque ese almirante, a quien yo respeto mucho, vivió de cerca la putrefacción de la Cuarta. La putrefacción de la Cuarta. Al punto que los jefes militares, mis amigos, eran los alcahuetas del golpe de Chávez. Sí, los jefes militares de la Cuarta. María Gracia, ¿por qué estará tan indignada? No entendí nada. Acuérdense que no me gusta nombrar apellidos y personas concretas porque eso hiere gente. Un día de esto también se dice, pero el caso es que yo prefiero mantener las acusaciones genéricas. La Cuarta tenía una casta militar que pudrió las instituciones. También. ¿Cuál es la solución? Que no haya Fuerza Armada. Dice, muy sencillo. ¿Usted cree en un país con 30 millones desiguales profundamente socialmente a nivel cultural, etcétera, puedan entenderse con unas reverencias cotidianas y unos saludos formales por televisión y por radio de todos y todos pues comprometidos en buena fe pues por el bien de la unidad nacional? Yo no creo eso. Yo creo que somos todavía parte de la horda humana que le falta mucho para civilizarse y que mientras duren estas sociedades fracturadas socialmente y económicamente, necesitamos gendarmes que pongan orden. Más que nunca ahora, cuando viene una rectificación impresionante que solo puede hacerse por la fuerza. Y lo digo sin ambaje. En Venezuela se necesita una dictadura de la ley, no necesariamente una dictadura gorila, ni una dictadura de censuradores, de censores de prensa, no una dictadura de matones de gente, pero debe ser capaz el nuevo gobierno, apoyado en las Fuerzas Armadas, de depurar las Fuerzas Armadas, depurar la policía. Eso está lleno de ampones, mis amigos. Depurar el Estado mismo, para ver si logramos hacer una institucionalidad sin guisadores. Sin guisadores. ¿Venezuela tiene capacidad de hacer eso? Yo creo que sí. Pero hay que trabajar mucho. Que Baduel le eche bola de una vez y está empeorando el referéndum y está esperando la aprobación del referendo. No, pero es que el país le dice a Baduel todos los días que ni se le ocurra intervenir. Dice Henry Ramos que no intervenga, dice Caprilito que sí, que no intervenga, dice la Asamblea Nacional que cuidado como intervienen. Es decir, que si Baduel va a hacer algo, tiene que hacerlo contra Henry Ramos, contra Caprilito y contra Lópezito y contra todo. La única que está a favor, no de Baduel, sino de que las Fuerzas Armadas ayuden a parar en seco esta torta, es María Corina. Entonces yo saludo la actitud de María Corina, que no solo es valiente para muchas cosas, sino para desafiar la acomodaticia posición de la MUD vendida a este régimen sobre el tema militar. En eso coincidimos María Corina y yo. Quieren un líder civil que los represente, y está María Corina. Yo puedo ayudar también, pero si no me quieren a mí porque soy demasiado radical, como me dicen por allí, no hay problema. Yo puedo irme a sembrar papas otra vez y a sembrar pimentones y tomates. Porque es que yo no me gané la vida en la Cuarta ni en la Quinta siendo un agente del gobierno, ni siendo de su partido. Yo ayudé al doctor Salas Romer a que fuera presidente y no pudimos. Y fue el más grave error en la historia contemporánea de los venezolanos no haber electo a Salas Romer como presidente venezolano. Y prefirieron elegir al mandamás bruto Barinés, que ofende el gentilicio Barinés, y nos llevó hasta este estiércol de nacionalidad, de nación, de instituciones, etc.
De manera, mis amigos, que la MUT está cómoda jugando Pokémon. Recuerdo un proyecto de Una Nación. Halcón Maltés, tú estabas por ahí. Una Nación, efectivamente, inicialmente era lo que hoy es Uno, pero no sé, era como muy adelantado para la comprensión de la gente. Estaban todos borrachos con el chavismo y yo andaba solito desde hace muchos años, porque trabajamos con Sala Romer. Qué bien, Halcón Maltés, el PSOE es caro. ¿Cómo será que María Corina está molesta con la muda y por eso apoya? ¿Y no será que María está molesta, por supuesto, si la execraron, la votaron? Ni siquiera le pusieron uno de los 112 diputados, siendo ella una figura importantísima de la oposición civil. Le quitaron el puesto de diputado los chavistas y los de la MUD no aceptaron que una amiga de su causa, de su partido, fuese parte de esa Asamblea Nacional, para poner allí un puño de calientacilla que tiene más de la mitad allí. Usted debe estar allí. ¿A dónde? Yo voté por Sala, ¿se equivocó la mayoría del pueblo? Claro que se equivocó. La negrearon, dice el otro, me imagino que es a María Corina. Es un refrán racista, ¿sabes? Bueno, ¿qué más, amigo? A ver, habemos. Hay millones que apoyamos a Manuel, que le eche bola de una vez. Bueno, si hubiera certeza de eso, creo que eso entonces llega mucho más rápido de lo que usted cree, porque eso se siente en la calle, ¿sabe? Yo no he oído a la primera manifestación que diga, va, no la he oído. Si la hay, imagínese usted, el primer sorprendido seríamos los que apoyamos al general Manuel para que se ocupe de este negocio. Tú lo que quieres es puesto. Carlos, eso es lo que tú opinas de mí. Carlos EG3. Opina que yo lo que busco es un puesto. Pues te equivocaste. Porque yo quiero el puesto. Es un ninja. Está parado en la pared frente a él porque está torcido. ¿Se han empeñado? A ver, vamos a hacer una prueba. Así ven más. Ven mejor. Así sí. Bueno, el único problema, mis amigos, es que yo para leer los letreros tengo que hacer así. Entonces, si me tienen aquí recto, si me ven torcido, yo no puedo ver sus letreros que están rectos. Pero si me permiten entonces voltearme para verlos, bueno, que sea así entonces. Pero recuerden que leer al revés es un poco complicado. Déjame ver así. Póngase torcido, pues. La Malliga Betzán entendió. LOL, Daniel Larredondo. Necesitamos gente estudiada, preparada. Así es. El país debe dejar atrás la época de imponer al más bruto y al más alamecate en los puestos públicos. Yo creo que la manera ideal de escoger un gobierno debería ser por currículo. Los currículos deberían ser públicos y deberíamos incluso hacer una especie de subasta para cada puesto, una subasta no de real, sino de currículo. Debería abrirse hasta para un ministerio la consulta nacional que permita saber, dejen la joda ya con lo de torcido y derecho. Yo puedo leer un poquito así, desactive el giro automático. Dios mío, que no lo tiene. Y si lo tiene, ya va. Vamos a ver, ahí está activado. Dígame si tiene razón. No, fíjense que está activado, desactivado, activado, desactivado. Han logrado sabotear. ¡Mira qué bien! Ahí está, por fin. He logrado. Mire, yo intenté esto muchas veces y no lo logré. Por fin. Ajá. Ahora sí estamos de acuerdo todos. Yo leo los letreros y ustedes me ven a mí correcto. Y tengo que ver para acá porque esta es la cámara. No, para acá. Esta es la cámara. Ok. Entonces, currículos bien deben ser públicos expuestos, así es. Entonces, bravo, Halcón Maltés está contento por la cámara. Lo hicimos, dice Daniela. Claro, Daniela, el equipo unido siempre gana. Los partidos deberían financiarse de manera pública, deberían financiarse con lo que aportan sus propios militantes. Bien, entonces, yo estoy todo feliz, dice Carolina Wolf. Amigos, esta historia de los puestos públicos, mire, en España, siendo que es también un país ya de clientelas políticas, de una casta política del PSOE y del PP, y de los partidos nacionalistas que son una plaga en cada una de las regiones de España, agarrándose los presupuestos,
no se tuerza como Ramallo. No, el Ramallo está doblado. Eso no es verdad. Esto de que Baduel estuvo preso por ladrón. Les aseguro que no es verdad. Miren, mis amigos, Baduel se opuso a que Chávez hiciera fraude con la reforma comunista. Y Chávez se la juró, y hasta que lo sacó, no le dio chance de estar un día más de su tiempo de servicio, lo sacó de allí y lo condenó por ladrón, dice Chávez. No, porque era un traidor, primero acusado de traidor y después le inventaron lo de ladrón. Ese es un preso de Chávez y de los Castro, y fue un preso de Padrino y de Maduro y de Diosdado. Sencillamente ustedes han caído en la estupidez. El que dijo que Baduel era un ladrón es porque sencillamente cayeron en el argumento de Chávez de quitarse del medio a quien le molestara, y que por ladrón. No, era un líder militar, chicos. Bueno, ya va, vamos a zanjar esto rapidito. ¿Ustedes creen que el general Ochoa, jefe de las tropas cubanas expedicionarias en África, el hombre llamado a suceder a Castro, antiguo guerrillero cubano en Venezuela, ascendió grado a grado en méritos de auténtico sacrificio militar y de sus servicios al Partido Comunista Cubano, fue a Angola, fue jefe de las tropas en Angola cubanas, regresa a Cuba y era el militar de mayor prestigio, y Castro lo fusila por traidor y por narcotraficante. ¿Ustedes entonces estarían de acuerdo con Fidel Castro que el general Ochoa, independientemente de su carrera política de militar comunista y de a lo mejor sanguinario que fue en aquellas expediciones coloniales cubanas, el general Ochoa fue un narcotraficante traidor, o era un tipo que le molestó a Fidel por ser una figura de impresionante popularidad en Cuba y lo liquidó al verle potencialidad para sustituirlo? Bueno, ese era Baduel, mi amigo. Los errores de Baduel no seré yo el que se los lave, no seré yo el que los defienda, pero el criterio de meterlo preso por ladrón es una canallada de las miles de canalladas que hizo Chávez. Y los que sigan esa conseja, les gusta el cuento de Chávez. Yo conozco una señora, muy popular ella, que mientras se discutieron a quienes se metían en las leyes de amnistía, alguien propuso, el general Baduel, no, ese está preso por corrupto. Pero por supuesto, señorita, a usted le interesa que Baduel no sea competidor en el liderazgo del país. Pero quienes no tenemos vela en ese entierro de defender o no defender determinados liderazgos de la oposición, quienes creemos que las Fuerzas Armadas deben cumplir un rol de primera línea en la reconstrucción del régimen político en Venezuela, tenemos que esperar que sirva alguien, Dios mío, en esa Fuerza Armada. ¿A quién quieren poner ustedes? A Lampón Rodríguez Torres, narcotraficante y asesino. Ese empezó matando 16 en el asalto a la casa presidencial de la Casona, en el golpe del 92. Ese era el que fue al hospital militar con Maduro, a unas consultas que iba a hacer Chávez a última hora, con ese hombre responsable de la inteligencia. Era el jefe de los servicios de inteligencia. Amigos, gente de Baduel, del equipo de Baduel, han sido torturados en las haciendas del señor Rodríguez. ¿Cómo se llama el señor? Sí, el general Rodríguez, en Apure. ¿Usted quiere que sea eso? ¿O Cliver Alcalá? ¿A quién proponen? Entonces ¿cómo se llama? A Reverol, socio de Maclet, que a Maclet le robó 300 millones, según declara el propio Maclet. Rodríguez Chacín, otro gángster más. ¿A quién proponen ustedes? Rodríguez Torres.
Porque es que esta discusión, ahí sí voy con nombre y apellido. Usted proponen a un ampón ¿cómo se llama? Del riñón del chavismo actual, o a un desconocido que no tiene nada que ver. Yo prefiero un militar que se paró en defensa de la Constitución y fue preso por Chávez 6 años y medio. Supóngase usted que se hubiera cogido unos reales. Es el único militar en 2 siglos de historia que ha pagado 6 años y medio de cárcel y sigue preso en la casa. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Por qué ese verbo fácil de, digamos, y así es, todavía está preso? Entonces, ¿por qué esa maldita manía de venezolanos de reventar todo, y sobre todo al que sirve para algo, a ese es el que más atacan? Eso es indignante, sencillamente. No está preso por ladrón, está preso por un acto de rebeldía contra Chávez y lo pagó. Esa es la verdad. Ahora, supongan ustedes que no fuera todo lo honorable que todos dicen que es, que lo conozcan. Yo no lo conozco personalmente, no lo conozco. Supóngase que tenga X o Y fallas importantes. Bueno, es el líder militar de la juventud militar actual, mis amigos. El único que tiene autoridad con honorabilidad suficiente para dirigir la Fuerza Armada. Y entonces, ni siquiera aceptan un líder militar con carisma interno y con capacidad para dirigir la reconstrucción de esa Fuerza Armada. Entonces yo no sé qué vamos a hacer. Bueno, yo no sé qué van a hacer los que digan que Baduel es ladrón. Yo sé lo que yo voy a hacer. Yo apoyo un gobierno con Baduel. Así de sencillo. Padrino López es un imbécil completo, chico. Padrino López llegó ahí porque era maraquero del conjunto de Chávez en la escuela militar. Ese es un cigüís. Ahora es un agente Fidel Castro. No es alguien de fiar, padrino. Es el actual jefe militar encompinchado y alcahueta, dueño de muchísimas empresas y aspirante a presidir allí una casta de ampones militares. Él es el alcahueta de los narcosoles, de los narcoflores y de los contrabandistas. ¿Habrá alguno de los de Plaza Altamira que sirva? Muchísimos, muchísimos. Ahí hay 200 patriotas de primera línea. Pero ¿dónde están? Están exilados. No tienen nexos allí presentes con la oficialidad que dirige tropas. Porque ese es el otro problema. Usted puede tener mucho prestigio, pero si no tiene el prestigio y la autoridad para convocar tropas. González es un excelente militar. Párate ahí. González, también y que era malandro, dicen los detractores de cualquier militar que tenga prestigio y que robó con el Bolívar 2000. Yo no lo creo. Es un oficial honorable. ¿Por qué lo acusaron entonces de ladrón del Bolívar 2000? Porque siempre hay un maledicente en esto. Bien, amigos, la verdad nos hará libre, dice. Rey Contrarrecho se perdió ¿cómo se llama? Ahora es baduelista a muerte. Y Mimiceli también. Yo digo lo de Baduel, mis amigos, porque yo la verdad que no veo otro líder militar. Ahora, un momentito. Sale otro líder militar. Que puede salir, ¿eh? Puede salir. Sale otro. ¿Quién es? No lo sé, pero sale otro. Carajo, lo aplaudo también. Porque el problema es que alguien debe dirigir esa cosa. Ahora, si es Baduel hay una ventaja. Sabemos cómo piensa. Podemos defender su trayectoria como militar y como responsable de actos importantes en la historia reciente. No creo en militares. Yo no creo en civiles, ni creo en ti, Vic 2012. No creo en ti, fíjate tú. No creo en militares, tú. Yo no creo en civiles. Es fácil, ¿no? Así se resuelve fácil todo en política. Yo no creo en los curas. No creo en los odontólogos, no creo en los extranjeros, ¿bien? Militares en los cuarteles, sí, en eso está de acuerdo Baduel, Vic, en eso está de acuerdo Baduel.
Los militares deben volver a las Fuerzas Armadas y el gobierno debe ser de los civiles más aptos, más preparados para gobernar. ¿Sabías tú que esa es la tesis de Baduel? ¿Sabías tú que Baduel, que quiere que los militares vuelvan a los cuarteles, es partidario de una constituyente? Que los venezolanos se permitan hacer esa constituyente para rehacer el Estado con instituciones sólidas. Esas son las ideas de Baduel. Es que, mire, una cosa complicada es esto de la libertad de opinión. Yo opino tal cosa, dice cada quien. Vic, no estoy hablando ya contigo. El incidente de no creo en militares y no creo en los civiles, pero ya pasó. Es casi una nota de humor negro la mía. Pero escúchame lo siguiente. No, Vic, repito, todos. La cuestión es que todos tenemos opinión. Yo opino tal cosa. Bien. Hace 48 horas murió el más grande filósofo de habla hispana de todos los tiempos. Se llamó Gustavo Bueno. Gustavo Bueno, de Oviedo, en España. Montó un sistema de pensamiento. Es algo así como una mezcla de todo lo que resume lo más adelantado, lo más científico, lo más estratégico del pensamiento filosófico que permitió el desarrollo de las ciencias, que permitió el agnosticismo más creativo también, porque mientras se esté creyendo en fuerzas que nos dominen de otros mundos o de otro mundo, sencillamente el ser humano parece ser no se animaría a explorar hasta en sus más profundas implicaciones las verdades intrínsecas en el estudio de la materia y del universo. Pero tampoco era una persona que se diera fácilmente a las convicciones según las cuales se han dado pues estos fundamentalistas científicos que pretenden, por ejemplo, que uno les crea que el universo tuvo tal o cual tipo de desarrollo. ¿Y cómo saben eso?, dice él. Eso no se puede decir así. Pero también la agarraba contra los muy terrenales partidarios de yo opino lo siguiente, y se lanzan a opinar. Y él les preguntaba, no estoy viendo los letreros para poderle explicar la posición de este señor que decía, ¿y quién es usted para opinar? Usted estudió esto. ¿Cuáles son sus títulos? Durante 2, 3, 4 décadas usted estudió estas materias. Usted es reconocido como una autoridad por los que conozcan a fondo esta área del saber contemporáneo. Porque si no es eso, ¿de dónde saca usted que usted tiene una opinión? ¿Por qué no se queda callado y escucha? Alguien que puede opinar con propiedad sobre eso. Esa es la respuesta que daba Gustavo Bueno. Fundó la escuela de Oviedo, el materialismo filosófico, se llama eso. Él mismo se define o se definía como un católico ateo, una contradicción simpática, y montó toda una concepción basada en lo que se llama la teoría del cierre categorial, que se funda sobre el pensamiento del filósofo Platón. De allí venimos todos, de la racionalidad platónica, de la racionalidad de la filosofía griega que fundó la racionalidad de Occidente, de todas las escuelas vienen de allí. La racionalidad griega, que fue la que puso en las entradas, en los frontispicios de la academia, absténgase de entrar quien no sepa geometría, porque los geómetras griegos han fundado la razón geométrica, según la cual hay cosas que son porque están demostradas para que sean lo que son. Y hay teoremas. Y si bien es cierto, la política no tiene teoremas, sí hay verdades elementales que surgen de la experiencia, del devenir humano, de siglos y siglos, que nos aconsejan opinar cuando tengamos propiedad para opinar. Propiedad para opinar.
Entonces yo incito a que opinen, pero ojalá que cuando opinen de algo lo hagan con propiedad. El que me diga yo no creo en militares, ahora sí volví al amigo Vic, yo le puedo responder entonces, yo no creo en civiles. Y estamos a la par, no ha pasado nada, seguimos siendo amigos. A ver, en la recta final de este encuentro, ¿qué se les ocurre preguntar? ¿Por qué mucha gente cuando habla de socialismo ponen como ejemplo estos países nórdicos? Porque son ignorantes, así de sencillo. Los países nórdicos no son ningunos países socialistas, son países capitalistas que lograron grandes equilibrios porque fueron gobernados por la socialdemocracia, 50, 60 años, y la socialdemocracia nórdica, que no es socialista, el origen allá antiguo, en el siglo XIX, efectivamente fue la Segunda Internacional de Engels, fundada por Engels y por Karl Liebknecht de Alemania, y por el movimiento obrero alemán, pero luego los teóricos reformistas se hicieron, digamos, no marxistas, abandonaron el marxismo, ya una ruptura abierta bajo lo que se llamó el kauskismo de Karl Kautsky, del cual Lenin escribió un libro llamado El renegado Kautsky, y Kautsky con Düring, con el otro gran padre del reformismo alemán. Bueno, todo para resumírselo. Los alemanes buscaron una ruta hacia el llamado socialismo que consistía en decir la meta, el objetivo no es nada, el socialismo no es nada, el movimiento lo es todo, la lucha por el socialismo lo es todo y debe hacerse mediante reformas y debe hacerse mediante el acercamiento progresivo a un Estado que no lo llamaban en esa época así, pero era el llamado Estado de Bienestar. ¿Y en qué consiste? Bueno, en que las leyes sociales deben proteger tanto a los trabajadores que permitan que la riqueza social, porque se la han ganado previamente en una economía altamente productiva, sea distribuida por un Estado donde se proscribe la corrupción, donde nadie puede andar aprovechándose los reales del Estado. Un primer ministro sueco, mi amigo, anda con su carro o va a pie a la oficina de gobierno, como nos acostumbramos a ver al señor Olof Palme, que andaba a pie con su familia en la calle y comía en cualquier restaurancito. El socialismo sueco, noruego o danés o finés allá de Finlandia son experiencias de altísima cohesión social, pero eso es posible en sociedades que pasaron las de Caín. ¿Ustedes no recuerdan unos tipos llamados los vikingos? Y unos daneses que andaban invadiendo Inglaterra en el siglo VIII. Eso eran terroríficos, eran bárbaros. Eran hordas de salvajes que despellejaban a los vencidos y les cogían a todas las mujeres y les robaban y les incendiaban sus aldeas. Amigos, los bárbaros daneses, los bárbaros noruegos, los bárbaros suecos no eran socialistas. Se hicieron socialistas después de 12, 13 siglos de civilización acumulada. Los suizos, que no son socialistas, tienen un sistema de protección social igual o superior a los países nórdicos. Pero como no hay esa campaña de hagamos como en Suiza, el socialismo suizo, no, es que los suizos no hablan ni siquiera de socialismo. Ese es un régimen de neutralidad política absoluta en la arena mundial, después de haber sido los suizos un campamento de ampones durante el siglo XII, XIII, XIV, el país más bárbaro de Europa y donde se surtían todos los ejércitos europeos ¿cómo se llama? De bicharracos de estos, ay Dios mío la palabra, de mercenarios. El ejército suizo era de mercenarios de toda Europa. Y era un terreno casi como de cacería. Iban para allá los financistas ¿cómo se llama? De ejércitos, y entonces el Papa pedía, los suizos eran muy buenos, tenían mucha reputación de soldados, caramba, pero guerreros como ellos solos.
Y el Papa, que era en esa época la cabeza de los estados papales, contrató muchos suizos, varias décadas, y se constituyó una guardia del Papa donde los mejores eran los suizos para guerrear contra los estados adversarios, cuando la Iglesia tenía vocación de potencia terrenal y no le era suficiente con la defensa de España o de Portugal o de la propia Francia, que eran imperios católicos. Tenían su propio ejército. De ahí viene la Guardia Suiza, que todavía cuida a Francisco, y cuidó a Carlos Lotila, y cuidó a Juan Pablo II. La Guardia Suiza viene de allá. Entonces, mis amigos, de lo que se trata es de que cada cosa tiene una explicación, que no es la explicación vulgar de los cuentos de camino que andan por ahí. Hagamos como en Noruega, a vaina. Nos esperan 12 siglos de acumulación civilizada, de equilibrios, de lecturas, de cultura política, de cultura primero antes que cultura política, cultura para la gente. La gente critica lo que no entiende, así es, Phantom. Baduel puede ser el Pinochet, sí, pero es un Pinochet, llamémoslo así, civilizado, un Pinochet bíblico. Pinochet no era un hombre de religión, no era un hombre de creencias profundas. Baduel, al parecer, según me han dicho gente que está muy cerca de él, es un hombre no solo creyente, no solo católico, sino que tiene una Virgen de Guadalupe ahí en la puerta de la casa. Y siempre anda con citas bíblicas y salmos, etcétera. Yo conozco gente de su entorno de una alta calidad humana, no sé, muy rezanderos para mi gusto, más bien, pero yo no le voy a criticar eso. Es muy devoto, dice Baduel. Ah, parece que Phantom sí lo conoce. Venezuela lo único que necesita es empleo bien remunerado con una economía de mercado. Así es. Vamos a ver, pongan cosas allí para ver si estoy o no estoy de acuerdo. Baduel es profundamente cristiano, amiga Jeremy Vargas. Los militares deben defender la Constitución y no violarla. Ellos están subordinados al civil. Si el civil debe ser garante de la Constitución, debemos subordinarnos a los civiles. Pero si son malandros, no. Yo no, no es amiga. Ajá, una amiga lo conoce. Ah, dice el Phantom que no lo conoce, sino una amiga. Ajá, el capitalismo liberal clásico es lo que necesita Venezuela. Bien, en líneas generales se trata de eso, de ir a una economía de mercado absolutamente libre, efectivamente libre. Bien, ¿qué más, amigos? Que nos estamos yendo. Hay muchas cosas que no leía cuando hablaba, viendo por otro lado no podía leerlas. Sus hijos son buenas personas. Él tiene, sí, hay presos, dos presos tiene. Y ya es un movimiento de ¿cuándo volverá a transmitir? Esta es la pregunta que siempre me hacen, pero yo no puedo decirles, porque esta política lo pone a uno para allá y para acá. Y no sé, yo aviso con 2, 3 horas antes. Necesitamos como 10 Pinochet realmente. No, bastaría uno. Pero el problema es las complicaciones de la época en que nos toca tener que reponer también las cosas con mucho ejercicio democrático. Producir, producir y producir. Así es, Marisol José. Porque no podemos distribuir lo que no hemos producido. Baduel escribió un libro, así es, su sueño para Venezuela, algo así. ¿Qué dirá la FAN? Debemos hacer una coalición de militares y civiles del exilio. Eso está hecho. Desestatizar las empresas, reformar el Estado de Gobierno. Así es, hay que desestatizar todo. Desestatizar todo lo que esté vinculado a la producción económica. Saludito de Venezuela hasta los tuetos. ¡Marupita! Saludos, Marupita, y a todos mis amigos de Venezuela hasta los tuétanos. Esos me aguantan 4 y 6 horas semanales. Para allá voy, cualquier rato, y allí me preguntan de todo y respondo de todo. ¿Cómo se llama? Apoyo a ver mi cel, no lo grabé. Jay, Marupita con su Jay. ¿Cuál es el problema con María Corina? Ninguno. María Corina es una gran mujer, chico. Creo que merece estar en el equipo máximo de un gobierno de transición, ¿eh? A lo mejor a ella no le interesa porque querrá ser electa. Bueno, será lo que ella decida, pero es una persona en la que no tenemos ningún reparo. Pero ya conseguirán la manera de hundirla. ¿Qué opina Diego Arria como presidente? No estoy de acuerdo.
El presidente debe ser alguien que tenga una imagen absolutamente, digamos, no vinculada ni a la cuarta ni a la quinta. A mí me parece el doctor Arria un excelente embajador en las Naciones Unidas, por ejemplo. Acertado y profundo en tus análisis. María Corina tiene más bola de... no sé. Ovario se llama, Fanto. 6 tienen a Baduel agarrado con su hijo. No tienen a Baduel agarrado, lo tienen preso, pero no lo pueden chantajear con eso. Baduel no es chantajeable. Marupita la radical, dice Jeremy Vargas. Ese es para ti, Marupita. Así es. ¿Quién más? ¿Quién más que esto se está acabando? Dice en 20 el único partido no socialista. Eso puede ser estrictamente cierto. Estrictamente cierto, porque todos los demás lo son. Así es. Caramba, no, había un elogio para mí, no lo pude leer por estar leyendo otra cosa. Qué vaina, chico. Voy a tener que pedir que lo repita. Bien, amigos, yo creo que esto terminó. Yo creo que en el cambur verde no mancha, doctor. ¿Y esto para qué? Recontrarecho. Solo que no estamos para partidos en este momento. Eso es profundo, lo que dice Fanto. No estamos para partidos en este momento. Hay que despartidizar la sociedad venezolana. Hay que huirle como a la peste. Me gustó el elogio de Sororita y Marupita. Hay que huirle como a la peste a rehacer las benditas clientelas políticas. Hay que escoger los venezolanos más aptos, no importa de dónde estén, no importa de qué partido hayan sido. Caramba, le voy a poner el colmo si hubiera algún chavista capaz hay que ponerlo por allí en algún puesto importante. No lo he visto todavía, pero si lo hubiera. Y hay que llenar eso de gente que no tiene experiencia partidista. María Corina puede ser el Pinochet, dice. No creo, chica, es que Pinochet era maluco, ¿saben? Pinochet le metía, aunque muchas cosas que le atribuyen no son realmente queridas por él, ¿no? Pinochet le tocó un momento muy duro. Solo sí les puedo decir en beneficio de Pinochet que en Venezuela se necesitan, ya somos 2 los radicales, así es. Baduel pa'lante, no hay ningún chavista inteligente, dice tío Pitín. Mira, que Baduel le tocó una situación, pero la venezolana va a ser mucho peor, ¿saben? Si ustedes quieren una próxima oportunidad que nos encontremos, hablamos de lo que era Chile y de lo que es Venezuela hoy. ¿Qué nos une a aquellas características del proceso chileno y qué nos hace radicalmente diferente? Bien, Pinochet quise decir, Dios mío. Ay, Dios mío, no sé qué dije. Excelente, dice Santiaguero 2000. Por currículum debemos elegir al presidente. Eso sí está más fácil. ¿Ustedes saben quién pone al presidente? ¿Saben quién va a poner el presidente de Venezuela? El que tenga los cañones para hacerlo designar. Y el que va a tener los cañones es Baduel. No lo dude, no lo dude. Si no es Baduel y es otro, bueno, ese que tenga los cañones va a poner quien dirija esa junta de gobierno de transición. Esas son las realidades de la política. De manera que todos esos que andan encampañados con Caprilito porque creen que se van a encamburar, o con el, ¿cómo se llama?, con el amigo Henry Ramos, o con Borges, ahora que está lanzado también contra Caprilito, o los amigos del preso político Leopoldo López, olvídense. No es que no vayan para el baile, son líderes democráticos que habrá que consultar, tener muy en cuenta para el rediseño de la República, pero no sobre la base de ningún chantaje, de ninguna presión, me imagino, con las más absolutas libertades, que le den a algunos, no la ventaja del dinero, sino la ventaja de la calidad de su mensaje, de la solidez de su mensaje. Hay líderes en esa oposición que no aguantan ni para el arranque en un debate civilizado, en un debate televisado, quería decir, con figuras nuevas que van a ir surgiendo en el debate político. No van a poder, digamos, imponerse a punta de cuñas y millones de dólares. No. Va a ser debates de una verdadera prensa libre, de unas verdaderas tribunas, sobre todo las tribunas digitales, porque habrán centenares de televisoras y habrán audiencias, me imagino, ganadas en base a la calidad del mensaje.
en base a las suscripciones de miles y decenas de miles de personas en esas radios, en esas televisoras digitales. Porque el libre mercado llevará a la libertad de información, a la verdadera libertad de información con apertura total. Efectivamente, amigo Halcón Maltés, eso de Baduel suena como Noriega en Panamá. Bueno, definitivamente el amigo Vix, tengo el derecho a decirle que es medio idiota en política. Ven, amigo, ya usted se lo buscó. Que Dios te oiga, Phantom Venezuela. Bien, amigos, será hasta pronto. Cambio y fuera, dice uno en la radio Chelo, y hoy está esto ya agotado. Está tan agotado que el tal Vic se permite comparar a Baduel con Noriega. Por favor, Dios mío, lo que hace la ceguera política. ¿De quién será gente este tal Vic? Vaya usted a saber. Hasta muy pronto, amigos. Gracias por haber estado conmigo. Hasta pronto.